Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a este espacio de René Buenfil, Psicoterapia y Capacitación. De repente me encuentro con algunos amigos en el mundo que me encanta preguntarles cómo les está yendo en sus proyectos y presumirles a todos ustedes estos proyectos que tienen mis amigos tan geniales. Y en este caso tengo a dos amigos maravillosos que están desde Cancún, Quintana Roo, y que tienen un proyecto del cual yo he estado enamorado desde hace mucho tiempo y por lo tanto ahorita que sacaron un libro al respecto estoy mucho más que emocionado de que me platiquen todos los detalles. Luis Castellanos y Becky Vela, muchas gracias por aceptar este espacio para platicar un poquito del libro que surgió de un proyecto maravilloso del cual yo he sido testigo de cómo pueden ustedes tener preguntas tan generativas y un espacio que enriquece muchísimo a las personas sobre un tema que además me parece bastante complicado de abordar muchas veces, que es el amor. Hola, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, súper contentos de estar aquí contigo. Sabes que también nos encantan tus proyectos y tu trabajo, así que fascinados y contentos. Sí, yo ponía, cuando nos estábamos comunicando, pues así como en un sueño, porque a mí pues de verdad me encanta conversar con René, entonces literal es como un sueño hecho realidad también para nosotros. Hasta yo decía, cuando escribe el libro y esté en el espacio con René platicando a ver cómo va a ser. Entonces, pues eso, como una tarde de ensueño y muy felices de estar aquí. Platíqueme, por favor, antes de hablar exactamente del libro, de este libro tan bonito sobre el amor, de cómo ha sido su experiencia en el formato de un taller, en el formato de recibir a personas para ir hablando sobre distintas temáticas sobre el amor. ¿Cómo surge este proyecto y cómo fue evolucionando en la primera versión, que es una versión de un taller presencial y en línea? Claro. Bueno, en realidad la idea original fue primero hacer el libro, pero en el proceso de estar investigando todo lo que estuvimos leyendo para el libro fue que surgió la idea de hacerlo también taller. Y entonces surgieron las conversaciones de amores. Este es un proyecto con el cual ya tenemos 7 años. Entonces empieza con esta lectura, primero investigación bibliográfica, a partir de la cual Luis, que saca todo un visionario, soñador, y ya ves que somos bien fans del cine, surge esta idea de empezar a compartir la información que queremos plasmar en el libro a través de videos, de música. Bueno, Luis se inspira mucho en Greenaway, entonces de pronto satura a la gente con videos, música y texto en un solo momento. Sí. Lo que iniciamos antes de tener listo el libro, porque también el libro es un proyecto visual, es un proyecto ilustrado, que fue lo que también prolongó este proceso 2 años más. Realmente el texto estaba casi terminado cuando empezamos las conversaciones de amores hace 2 años, más o menos. Y en estos 2 años fue el proceso de ilustrar el libro, de editarlo, de revisarlo 10,000 veces, porque bueno, no sabíamos que para hacer un libro se tenía que revisar tantas veces, ¿verdad? Y en ese tiempo fue que iniciamos con las conversaciones de amores, lo cual a su vez permitió muchísimo enriquecer el libro, ¿no? Y poder agregarle y anexarle cosas. Entonces fue un proceso muy bonito. Pero inicialmente la idea original fue hacer libro y hacerlo luego taller, entonces fue un proceso que se fue enriqueciendo. Bueno. Oye, Luis, y fascinante el hecho de poder probar el contenido del libro a través de socializarlo y de hablarlo con personas que estaban viviendo situaciones o de pareja o de que habían terminado relaciones o iniciado relaciones. Me parece una idea maravillosa y cómo se fue quizá ahora sí que desdoblando el libro frente a sus ojos en cada sesión. Sí, de hecho, sí ha sido, pues, ¿qué puedo decir? Toda una experiencia. También, no sé si decirlo, de hacer lo que de alguna manera nos inspiramos de hacer en el momento, porque, como bien dijo Becky, esta idea de este proyecto, pues empieza, bueno, yo incluso me voy un poco antes que Becky, ¿no? Porque si bien es cierto que hubo un momento en el que quisimos empezar a escribir un libro, antes de eso hubo la idea de empezar a profundizar sobre el tema del amor. Esto nos gusta a nosotros comentarlo,
más o menos, si no me salen mal las cuentas, por ahí del 2007, una cosa de esas, de verdad que nosotros empezamos a estar muy preocupados por todo el tema de violencia que hay en el país, y yo me acuerdo que en aquellos ayeres ya empezaban a estar muy a la mano lo que venía haciendo estas talleres sobre violencia. Nosotros en aquel momento vivíamos en Guadalajara, yo trabajaba en un DIF, y entonces, de verdad, yo me imagino que un proyecto ya más a nivel del gobierno de ese momento, de hablar sobre violencias. Entonces, además empezaron a surgir pues ya estos desaparecidos cada vez más frecuentes, que si balaceras, y más en Jalisco, pues tú imagínate, ¿no? La situación está que arde en el estado de Jalisco. Sí, entonces yo me acuerdo que sí empezamos a tener mucha preocupación pues, por este tema, y cuando tú te metes en el tema de la violencia, pues empiezas a pensar, después de ver muchos talleres, como 5, pues decir, bueno, ¿cómo se va a resolver esto? Porque sí, te puedes volver especialista en los tipos de violencia y por qué surge la violencia y bueno, todo lo que es violencia, pero llega un punto en el que uno dice, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y de alguna manera la respuesta, aunque se escuche muy romántico, pues está en el amor. Para nosotros sí que creemos esto, lo creíamos en aquel momento, pero entonces ya es cuando empezamos a darnos cuenta que nuestra formación sobre el tema del amor era pues muy poquita, ¿no? Realmente no teníamos mucha idea de qué es el amor, más allá de Eric Fromm y el arte de amar, y además que ahora lo he valorado más el libro, por cierto, pero empezamos a tener mucha curiosidad de decir, bueno, ¿y qué se habla sobre el amor? ¿Cuál va a ser la solución? Y sí nos encontramos en aquel tiempo, pues información muy escasa, entre comillas, porque no conocemos muchísimo. Yo me acuerdo que en aquel momento algo que me impactó mucho fue conocer el concepto de amor de Humberto Maturana. Yo de verdad que desde ese concepto me quedé fascinado. En paz descanse Humberto Maturana. Exactamente. Y en aquel tiempo, que era el 2007-2008, pues me gustó mucho este concepto de amar al otro como un auténtico otro, de que amar es ver al otro como un auténtico otro que convive con uno mismo, ¿no? Entonces, respetar. De hecho, sí, pues es que habla de ver y de respetar, y ya se me hace bola los dos, pero en aquel tiempo sí estaba con el de respetar. Entonces, nosotros cuando hablábamos de violencia, pues teníamos esta idea muy presente. Después fue que nos fuimos a estudiar la maestría en la UNAM de terapia familiar, y después de que terminamos, ya nos venimos a vivir acá a Cancún, ya no quisimos regresar a Guadalajara, y era muy interesante el ver cómo la gran mayoría de las consultas que venían aquí, pues tenían que ver con el amor, de alguna manera el amor a sí mismo, el amor a lo que es hijos, o el amor de papás, o el amor de pareja, obviamente. Entonces, empezamos a dar cuenta que ese tema del amor pues seguía estando pendiente, y entonces en el 2014 pues ya fue que decidimos empezar a literal tener como una especie de entierro, le llamo yo así, como las semillas que literalmente se inician en la tierra, y empezamos a profundizar mucho este tema. Entonces nosotros aquí en Cancún empezamos a tener ya una costumbre de tener espacios para compartir con las personas que nos han seguido la corriente, que son varios, diferentes temáticas, y ya les habíamos platicado del enfoque sistémico, les habíamos hablado de, por ejemplo, indagación apreciativa, que nos encanta, les habíamos hablado de las ideas de Chris Kidman, de la teoría de los regalos y el movimiento sagrado, les habíamos hablado de las ideas de Charles Eisenstein. El tema está de que... Saludos a Chris, le mandaré el video. Sí, por favor, pues nosotros ya somos sus fans de él desde que lo conocimos. Y así, ya de alguna manera, una vez bueno, unas 2, 3 veces al año, nos reuníamos a compartir algo de información. Entonces, lo que fue para nosotros de estar desde el 2014 al 2017, que fue lo que estuvimos leyendo mucho sobre el amor, pues sí fue algo que nos decían, ¿y cuándo van a hacer algo? ¿Y cuándo va a salir algo? Pero nosotros estábamos estudiando. Entonces fue que decidimos que lo que estábamos investigando sobre el amor, porque esto tuvo que haber sido una decisión autodidacta, ya que lamentablemente no hay escuelas de amor, no hay una universidad del amor, no hay una licenciatura del amor. Existe el libro de la maestría del amor, pero pues es un libro, ¿no? No es que sea como un posgrado como tal. Y esto es lamentable. Luego ya en estos años nos dimos cuenta que sí hay muchos autores
que hay mucha gente que académica, profesional, responsablemente ha escrito mucho sobre el tema, pero que no se ha sistematizado ni ha estado como muy académicamente este tema presente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue que todo lo que íbamos investigando para preparar el libro, que luego ya nos surgió la idea de decir, oye, pues esta información se la tenemos que dar a conocer a las personas, porque si es información académica muy importante, muy interesante, muy necesaria, sobre todo cada vez lo veíamos más, pero que sí debemos de reconocer que no está en un lenguaje para compartirse al público en general. Entonces empezamos nosotros a hacer una especie como de adaptación, a popularizarlo un poquito más. O de aterrizaje, ¿no? Exactamente, y uno de nuestros, y empezamos a conectar ideas, ¿no? Entonces, si nuestras personas con las que nos juntamos, que es nuestra comunidad, querían compartir un conocimiento, y si también nosotros queríamos ver qué tanto estábamos consiguiendo aterrizar y concretar más estas ideas académicas que luego están en artículos y en libros muy filosóficos, que la verdad es que luego sí cuesta trabajo leer, entonces fue que empezamos a pensar cómo aterrizar este concepto, así fue como surgió lo que dice Becky, de empezar a compartir esta información sobre secuencias de películas, videos musicales. Alguna vez acá estando en capacitaciones, nosotros llegábamos con nuestras ideas que nos encantan del enfoque sistémico y les decíamos, pues les voy a explicar de la teoría de la comunicación humana, y está Paul Vaclav y la puntuación de la secuencia de hechos, bueno, y cosas que se nos quedan así como que no te entiendo nada, ¿no? Y él dice, ¿qué quieres que te muestre? Pues muéstrame películas, muéstrame videos. Entonces así fue como dijimos, bueno, pues ahora vamos a dar toda esta información en videos, en películas, como ya lo dijo Becky, algo que a mí me marcó en la vida fue ir a ver alguna vez a Greenaway, nos tocó conocerlo en Guanajuato, y de verdad que te quedas impactado de ver lo que son sus producciones. Entonces dije, si hacemos algo así, y nuestros conejillos de India, pues fueron nuestros amigos que se juntan acá en Consol, y entonces así fuimos sacando como capítulos de los libros, íbamos viendo cómo era el impacto, íbamos enriqueciéndonos con sus conversaciones, con sus ideas, con sus preguntas, y luego sacamos el segundo capítulo. Entonces hicimos como una especie de prueba con ellos, a ver ¿qué les parecía la información? Y nuestra sorpresa fue, como tú muy bien dijiste, René, que más bien, no sé yo si ellos hacen también pruebas con nosotros, porque el tema está de que nos enriquecieron muchísimo más con preguntas, con datos, con información. Esto nos fue motivando más, y así nos la pasamos desde el 2017 hasta más o menos el 2020, antes de que empezara la pandemia, porque empezamos a hacer varios grupos. Ya nos terminamos, ¿no? Por así decirlo, como todo lo que teníamos ya preparado para el libro. Luego seguimos dándonos cuenta que había más información, pero también nos damos cuenta que había personas que querían que les compartiéramos esa información que habíamos tenido con un primer grupo, y para no hacer el cuento largo, así hicimos 4 grupos ya, pues compartiendo la información. Y ya en el 2019, se podría decir así, un poco, bueno, pues mucho antes de la pandemia, según nosotros ya hemos terminado el libro, viene la pandemia, eso fue un momento para seguir leyendo más autores, ¿no? Que además fue fabuloso, ahora que me pongo apreciativo de leer más autores, de preparar más información para estos grupos, de seguir esta, se puede llamar metodología, de tener reuniones, hablar con las personas, esto que encontramos de autores, y más o menos así es lo que te podría decir con respecto a la pregunta, y complementando lo que Becky decía de cómo es que surge toda esta idea de lo del libro, de las conversaciones de amores, que nos gusta llamarle que es un proyecto, porque ya es una mezcla entre el libro, conversaciones, el gusto del tema que nos apasiona, el cine, los videos, y bueno, y lo que está todavía más por venir, ¿no? Donde ya no sé ni dónde termina una cosa ni dónde empieza otra, porque lo cierto es que ya todo está mezclado en nuestra vida, y pues ha sido una transformación en amor al final de cuentas. Yo creo que esto es lo que optamos. Alguna vez yo me acuerdo que también influyó el que nos decíamos, no, bueno, ¿y a qué te quieres dedicar? Y sí, bueno, yo me acuerdo el que me dijo, pues dedícate a lo que más te gusta, y sí me preguntó incluso, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Y yo me acuerdo que antes de todo esto, lo que me transformó la vida, la verdad sí fue una experiencia espiritual, que yo lo traduzco como una experiencia de amor. Entonces yo dije, pues de amor, ¿no? Porque a mí sí me gustaría que si alguien me ubicara en la vida, pues fuera como amor. Y sí, hasta yo me quedé pensando, ¿se podrá eso? Y me dijo, no, pues sí, empieza a estudiar. Y sí, ha sido muy bonito. Teníamos un amigo que así también vino, ¿verdad? Con su expareja, porque tenían problemas antes de que terminaran. Y bueno, y también cuando terminaron. Y entonces me llama mucho la atención, y me da risa porque ella le decía, pues vamos con tus amigos, los del amor, ¿no? Entonces se escucha padre cuando te ubican así
así como los del amor, también luego ya nos ubican como los amores. Entonces, pues no sé, ha sido como toda una experiencia donde te digo que ya se ha mezclado el proyecto con el libro, con conversaciones, con todo lo que hacemos y muy felices de que además sí esté como fusionándose, ¿no? No sé, yo lo veo como una carrera en el amor ahorita. Sí, Becky, me encantó cuando yo tuve la oportunidad de visitarles ahí rápidamente en una sesión ahí en Cancún, en cómo me llamó la atención la mezcla de autores tan padre, desde El mono desnudo de Desmond Morris, hasta Foucault, hasta Esther Perel, o sea, cómo empiezan a hilar y a tejer todos estos conocimientos y cómo van aterrizando en temas y fueron encontrando quizás la transversalidad, ¿no? De diferentes autores de diferentes regiones y cómo ellos coincidían o hablaban de ciertas temáticas y cómo fueron juntando estas temáticas. Eso me pareció genial, Becky. Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues la idea era justo tener diversas perspectivas, diversidad en los autores que citamos y no quedarnos nada más como que con nuestros favoritos, ¿no? Que de pronto es muy fácil que uno se vaya, ah, este me encantó, entonces de este voy a compartir. Quisimos ser muy colaborativos e incluyentes, entonces dijimos, bueno, a poner autores de todo tipo de epistemologías, bueno, no todo tipo, sino al final de diversas formas de ver el mundo, de ver el amor. Y de hecho es lo que pretendemos también hacer en el libro, no adoctrinar de esto es el amor y así lo tienes que vivir, sino invitar al lector a conocer diferentes perspectivas, diferentes estudios, diferentes formas de verlo y vivirlo, y ya que cada lector sea el que decida cómo quiere vivir el amor y sus relaciones. Porque justo es un tema tan amplio que creo que es un tema que ha existido como interés humano desde que existe la humanidad, que hay tanta información también al respecto. Sin embargo, sí procuramos incluir gente que ha estudiado el tema a profundidad, con seriedad, académicamente, aun cuando tengan diferentes enfoques en cuanto a su epistemología, ¿no? Porque ya hablabas tú de Desmond Morris, que va a ser obviamente un enfoque mucho más biologicista, pero, y ponemos, por ejemplo, a un Gottman con un enfoque súper científico y positivista, pero también ponemos, como ya mencionabas, a Foucault, ponemos de pronto gente más contemporánea, como una Brigitte Vasallo, o a lo mejor Marita Ossés, que son autoras que pudimos incluir ya en este periodo de pandemia, ¿no? Bibliografía justo del 2020, entonces pudimos incluir un poquito de eso. Y de hecho, hubo otras cosas que ya no alcanzamos a incluir, pero dijimos, es que si no ponemos un punto, nunca vamos a publicar esto, ¿no? Exacto. Ahorita estamos con el tema de anarquía relacional que ya no alcanzamos a incluir en el libro. Es un temazo. Sí, definitivamente. Entonces, y es una cuestión en la que nos damos cuenta que este proyecto da para mucho y que se sigue enriqueciendo día a día, y eso sí lo estamos haciendo en las conversaciones de amores. En el diplomado ya lo cambiamos a diplomado. Excelente, esas son grandes noticias. Es que al final es algo que está en movimiento, ¿no? Porque pues, finalmente las cosas van cambiando, las necesidades de las personas también. Y la idea era eso, hacer algo muy inclusivo que contemple diferentes perspectivas que puedan enriquecernos en torno al tema, ¿no? Wow. Y mi curiosidad ahorita se va hacia cuál ha sido el impacto que ha tenido a nivel personal y en su relación el estar revisando todas estas diferentes perspectivas y teorías sobre el amor. ¿Cómo les han impactado a nivel personal a ustedes dos? Yo creo que sí ha enriquecido mucho nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Yo lo comentaba justo con el grupo de amores ya hace algunos años. Yo siento, por ejemplo, que Luisa, a partir de que leyó a Ariane Eisler y empezó a tener una perspectiva más feminista de la vida y en general esta sensibilidad a lo que es el patriarcado, híjole, se volvió una mucho mejor pareja. O sea, la verdad es que lo siento una persona mucho más comprensiva, mucho más empática. De por sí él siempre ha sido más de relacionarse con mujeres, ahora más, ¿no? Entonces, pero justo valorando esta cuestión de la feminidad y de ciertos, no sé, atreverse un poco a cuestionar estereotipos. Entonces, creo que sí ha transformado nuestra relación en un sentido positivo.
en un sentido de llevarnos a dialogar de una manera distinta, llevarnos a resolver conflictos de una manera distinta, simplemente hablarlos de una manera distinta, porque no siempre los resolvemos, ¿verdad? Pero creo que sí nos ha permitido enriquecer la relación de una forma positiva. Esa es mi opinión, no sé tú qué dirías, ¿no? Pues yo creo que, digo, antes de hablar de nuestra relación entre nosotros, yo sí creo que ha sido una transformación total que no me imaginaba cuando iniciamos, porque como ya te platicaba, que también muchas gracias por la pregunta y por querer historizar cómo empieza todo esto, ¿no? Pero realmente nosotros, como ya les compartíamos, la idea fue a estudiar el tema de violencia para beneficiar a otras personas, ¿no? Y para, ya sabes, esta visión bien moderna de llegar y entonces arreglar los problemas de los demás, pero realmente nunca me imaginé, y eso es lo que me gusta de la epistemología, obviamente, que cuando empiezas pues a leer y sobre todo a estudiar y a cuestionarte con estos autores que nosotros conocimos y que nos han sido de mucha utilidad, pues obviamente nos terminamos transformando, ¿no? Entonces, pues sí, para mí en lo personal, digo yo hablando como Luis Castellanos, pues soy otra persona, definitivamente, desde que empecé a escribir el libro a ahora, sobre todo con el tema del amor. Yo me acuerdo que en esas épocas estaba tan adoctrinado, ¿no? Nos preguntaba una amiga que nos entrevistó para un podcast que decía, bueno, entonces, ¿cómo empieza esta idea de surgir un libro, de escribir un libro? Y sí, empezamos por el título. Yo me acuerdo que lo teníamos muy claro, fue lo primero. Yo recuerdo que abro la computadora y pongo amores, porque a nosotros nos decimos amores como desde el 2000, ¿no? Más o menos. Y luego también como que dije, pues como que eso suena bien porque es el amor, amor es y qué será. Entonces yo me acuerdo que empecé así, ¿no? Y lo primero que quise escribir fue ¿qué es el amor? Y te lo juro que lo que me viene automático fue esta cita bíblica de la carta de San Juan, de que Dios es amor, ¿no? Tal cual. Y yo dije, pues voy a escribir eso, pero pues todo el mundo va a saber eso y cómo ahora lo justifico. Y entonces ahora yo luego le digo a la gente, yo no sé, digo, si hasta creo en Dios, por ejemplo, ¿no? Que luego igual si escucha el video mamá no sé qué vaya a pensar. Es todo un tema. Pero todo un tema. Y es que yo creo que con eso te puedo responder, ¿no? ¿Cómo me he transformado yo? Ya lo decía Becky, que me encantó escuchar la parte como la persona que me acompaña la mayor parte del tiempo y en casi prácticamente todo, pues que también se dé cuenta de esta transformación. Y yo también creo que en la forma de cómo nos relacionamos con nuestra calle, con los otros seres vivos, con nuestras familias. Y esto era el escribirlo. Ahora yo me di a la tarea de leer el libro ya impreso, porque como bien dice Becky, ese libro ya lo hemos leído no sé cuántas veces, pero no lo habíamos leído impreso. Entonces yo sí quise leerlo, hecho justo y terminé, ya pues prácticamente ya lo terminé de leer. Y sí contestar, porque es un libro que es un cuaderno de trabajo. Nosotros lo quisimos hacer así, precisamente para que fuera muy transformador. Y bueno, yo les decía la semana pasada, porque tuvimos una reunión y me tocó compartir al respecto, que yo realmente la sensación que me queda es de estar en crisis, de una crisis, porque es una transformación, como es un libro que yo creo que lo escribimos desde la reflexión y como tú ya bien comentabas, sí lo llevamos a estar preguntando y por eso si alguien adquiere el libro, sí les pedimos que lo respondan, porque luego nos han dicho que está muy bonito, porque nos esforzamos en eso, pero también yo no pensé que fuera para tanto para que no lo quieran, en este caso, escribir o rayar, porque está hecho para eso, es un librote, de hecho aquí lo tengo, sí está grande, es tamaño carta. Tamaño carta, vean mi cara, o sea, está más grande que mi cara, está hecho para que se respondan, para que uno interactúe. Entonces, ajá, exacto. Desde ahora sí que esta teoría narrativa, pero también de la poética social, ¿no? O sea, de qué nos mueve, qué te mueve del libro, qué te conmueve del libro. Exacto, y también desde mucho esto que conocemos de los equipos reflexivos, de la reflexividad, entonces sí lo pensamos desde ahí. Bueno, lo que te quiero decir es de que hoy que terminaba de leer el libro, que además les invitamos a tener compromisos, pues lo que me falta transformarme, ¿no? Porque yo sí estaba impresionado de decir, wow, o sea, todo lo que me hace falta de transformación después de haber reflexionado. Entonces, imagínate lo importante que ha sido este proyecto y yo creo que es todo el tiempo, porque decía una amiga la semana también en Facebook que nos acompaña en estas conversaciones, de que después de que tú te metes en este asunto de los amores, pues ya como que la vida no es igual y más cuando pones
pues esta mezcla entre amor, bienestar común, ¿no? Es muy interesante la transformación. Entonces sí, es total, muy importante, muy bonita esta transformación en todo lo que estamos relacionándonos y haciendo, y pues muy contentos, también es lo que les podría decir. Oye, Luis, ¿y cómo has visto, así como Becky nos comenta un poco el cómo ha visto tu transformación? Coméntanos cómo se ha transformado Becky a través de este proceso de escribir el libro. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Pues yo también lo veo en todos los sentidos, y cuando digo todo es prácticamente todo, ¿eh? La forma, como en este caso, pues también nos estamos tratando, yo creo que también la forma como se trata a sí misma, yo creo que también la forma como trata a los demás, es que yo sí creo que es una transformación total. Incluso también yo creo que nuestras, por ejemplo, consultas, porque trabajamos juntos, yo también creo que esto lo puedo ver en la manera como pues nos sostenemos, y esto lo pienso hasta económicamente también, ¿no? Porque Claro. somos autores independientes, pues esto también ha estado comprometido hasta pues con la parte económica, por ejemplo, que lo quiero mencionar porque de verdad está implícito en todos nuestros aspectos de la vida. Entonces, pues si me pongo a pensar en la Becky de antes de comenzar a leer el libro, que como bien ella dijo, yo acá he sido el chiflado de lo mejor este proyecto, y eso me gusta también comentarlo porque Becky había tenido, digo, ahora yo creo que también el libro lo ha transformado en empezar a lo mejor a arriesgarse un poquito más como yo le había invitado, porque ella sí tenía una idea, yo creo que más precavida, de decir, pues, por ejemplo, eso está muy, muy loco. Por ejemplo, para el tema de ilustrar el libro, que ahora me encanta que diga que padre que esté ilustrado, pero no, buena idea que de repente ve que al principio dices, ¿para qué nos complicamos tanto la vida? Porque tiene toda la razón. De hecho, cuando decimos que tardamos 7 años, es porque 2 años fueron en ese sentido, pues ilustrándolo. Ilustrar es todo un tema, obviamente cuesta dinero, o sea, digo, yo entiendo a Becky, por eso me encanta que sea un poco más consciente y racional que yo en muchas ocasiones. El tema es que luego no le hago caso y nunca valió la pena que no le haya hecho caso, pero yo creo que desde ahí, desde el hecho de decir, pues mira, igual y los 2 años y el dinero que invertimos, por decir algo, y el esfuerzo, pues valió la pena, ¿no? Entonces, hasta en eso, por eso te digo, es un trabajo que sí ha sido mucha transformación. Y obviamente en Becky también lo reconozco, y lo más bonito es que yo creo que nos ha ayudado a mejorar mucho. Ayer justo platicamos en la noche también, ¿verdad? Con 2 personas que lo están leyendo, y es muy bonito, ¿no? Cuando también hablan de que han tenido transformaciones gracias a ese esfuerzo. Entonces, pues yo también de repente volteé a ver a Becky, a ver qué transformación tenía también por eso en su rostro, porque son transformaciones de todo el tiempo. Por ejemplo, el que nos hayas invitado a tener esta conversación, como bien lo decía, pues si bien es algo que soñamos, que realmente no estoy bromeando ni exagerando, pues también nos lleva a transformarnos. Entonces es común apreciar la transformación desde el amor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a Becky la veo todo el tiempo, todos los días en eso, y no solamente en un tema romántico, que es otra de las transformaciones que nosotros hemos tenido. A mí cada vez creo que lo romántico me cae más mal, o veo como que puede ser muy dañino. Igual es bonito, no le voy a quitar esa característica que está, ¿verdad? Siempre, pero que también yo creo que hemos tenido transformaciones, como lo dije, cuando menciono que realmente la semana pasada mi sensación era de crisis, es que es real. Y obviamente también hemos tenido nuestras crisis por el libro, porque hemos estado actualizando muchos conceptos, muchas de las ideas de que nosotros nos casamos, y nos casamos, como dicen allá en mi tierra, Jalisco, ¿no? Por las 2 leyes, y de repente empiezas a cuestionar todo eso, todo lo que nos habíamos prometido eternamente y todo eso, pues ya empezarlo a decir, bueno. Uy, eso del amor eterno es todo un tema, Luis. Exacto, sí. Entonces, te digo, todo eso nos ha transformado nuestro, pues yo no sé si ya tengamos algo de romántico, ¿no? Creo que sí, obviamente nos queda mucho. Entonces, sí ha sido mucha transformación de ambos, obviamente de Becky, yo creo que obviamente mía, y de nuestra forma de relacionarnos, y sí somos otras personas. Sí, lo que al final de cuentas, lo que pienso ahorita es que yo sí fui testigo de cómo ustedes crean una comunidad y de cómo la comunidad es, te abrimos las puertas de nuestra casa, entra, vamos a reflexionar sobre el amor, y cómo la manera en la que no solamente hay un cuidado en la preparación,
de conversaciones de amores en formato diplomado y en formato libro, sino también hay un cuidado y se empieza a ver cuando uno entra a Consola construyendo soluciones ahí en Cancún, en cómo hay una buena coordinación entre ustedes dos al ser anfitriones y al recibir a una comunidad y abrirles las puertas y a invitarles a reflexionar sobre el amor. Entonces, creo que ese es un sello maravilloso que definitivamente tiene que reflejarse en el libro. Sí. Sí. Es parte de lo que hemos construido también en estos años. Sí, pues yo creo que ha sido también mucho el querer ser congruentes con las prácticas colaborativas. Digo, yo de verdad que yo creo que los espacios se co-construyen y yo creo que eso es lo que hacemos acá. Cuando, por ejemplo, tú dices que abrimos las puertas de nuestra casa es porque estamos convencidos de que, por ejemplo, yo sé si hablar así en masculino, convencidos o no sé, pero bueno, ya por decirte algo, ¿no? Convencidos, convencidos. Exactamente, de cómo cada persona que entres, porque también pues viene a enriquecernos, viene a aportarnos y creemos mucho, ahorita que citábamos a Chris, en este movimiento sagrado de dar, recibir y devolver. Entonces, por eso es que el abrir lo de Consol, pues ha sido como inspirado en estas prácticas colaborativas de realmente co-crear con las otras personas, enriquecernos, de partir de la incertidumbre, de no creernos como expertos, sino más bien literal de compartir información y ver cómo esa información se enriquece cuando más personas se ven, en este caso, pues interesadas en venir acá. Y todo esto surge porque pues nosotros cuando terminamos la maestría y empezamos acá a estar en Quintana Roo, pues sí que tenemos muchas ganas de hacer las cosas que nos gustan, de estar compartiendo la información. Es muy triste, ¿no? Por así decirlo, porque aquí donde creo que también me voy a desahogar, ¿no? Que te vas a estudiar una maestría de estas que son becadas por CONACYT y pues sí dejas todo y le echas muchas ganas por tener conocimiento y pues cuando sales de este tipo de programas, pues ya te topas con un desempleo total, llegas a las instituciones y pues no hay ni quien te pele, no le puedes decir tú, oye, pero yo sé esto, pues qué bueno, muchas felicidades, pero aquí pues prácticamente ya estamos completos o solo contratamos a gente que tenga pues cierto conocimiento, ¿no? O ciertas relaciones. Entonces, también fue como empezar a buscar un espacio de ver cómo nosotros íbamos a hacer algo pues por nuestra cuenta y además imagínate nosotros que no conocemos a nadie aquí en Cancún, en Quintana Roo, desde lo que venía siendo el tema profesional, pues fue empezar a decir, pues vamos a compartir lo que teníamos como en la maestría, sí nos preocupamos porque fuera de cierta calidad y así es como te platicaba que comienza a surgir esto de la comunidad de Consol con un diplomado que hacemos sobre, sobre lo que vienen siendo las ideas sistémicas, cibernéticas y posmodernas. Y cuando ya terminamos eso, que duró como un año, no sé cuánto, porque además ya nos empezamos a juntar y les gustó todas esas ideas como a nosotros nos encantan, también tenemos que reconocer que compartimos lo que nos apasiona y yo creo que de alguna manera eso también se contagia. Y pues cuando terminamos eso, luego las personas nos dicen, ¿y qué más sigue? Entonces ya decimos, pues una reunión al mes, ¿no? Y así por mantener como estas conversaciones y esas relaciones es que van surgiendo estas reuniones de reunirnos al menos una vez al mes. Y así ya no más por el gusto de reunirnos, ¿no? Ya nada más por el cafecito y la charla, la chorcha. Y no solo es el cafecito, la charla, la chorcha, sino también esto de poder hablar con otras personas sobre cómo es vivir las prácticas colaborativas en un mundo que no es colaborativo, ¿no? Y entonces tener una comunidad con la cual puedas entenderte y conversar y sentirte pues sí, entendido, ¿no? Sí, como rebotar ideas, escuchar lo que te están haciendo. Mucho, la idea de esta reunión de una vez al mes era empezar a hablar de cómo estábamos viviendo lo que habíamos aplicado en el diplomado. Y eso se ha convertido con una red afectiva, al final de cuentas. Yo no sé si eso también tiene mucha resonancia aquí por como es Cancún, que es una ciudad donde hay muchas personas que no tienen a su familia, sino que están, entre comillas, solas, ¿no? Por así decirlo, y que entonces, pues, vienen acá como una especie de que además me encanta porque después alguien nos decía precisamente de ellos, ¿no? Que consol en catalán significa consuelo. Entonces nos decía, pues, mira, así es como un espacio de consuelo, que además... ¿no? Porque sí después lo empezamos a ver
como un lugar donde nos podemos reunir a conversar, no solo a eso, porque también conversar no solo es platicar, también es pues tener este espacio de literal, de tener este soporte afectivo de cariño, de preocupación, y que aquí basta con decir pues esa palabra, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te ha ido, si alguien llora porque ahora, por ejemplo, que estuvo la pandemia, porque pues no he visto, porque alguien se ha muerto, porque alguien está enfermo, pues el simple hecho de tener esa escucha, esa conversación, pues hace que la comunidad se mantenga. Entonces, después la pregunta, digo, más bien, después la respuesta a la pregunta que nos haces es, pues, ¿cómo no lo vamos a compartir con la comunidad cuando nos damos cuenta que esto tiene muchísimos beneficios? Y al final de cuentas, ya es como algo, pues, imparable, ¿no? Es como decir, pues, es que es de alguna manera algo a lo que ya no puedes tú dejar de hacer. No porque tengas como esta obligación de que te empujen, sino porque es algo tan realizante, tan bonito, tan vital, tan, ay, no sé qué decirlo, necesario, que lo tenemos. Un movimiento que cobró vida a nuestra comunidad. Y es maravilloso verlo. Saludos a toda la comunidad Consol, que nos hemos reunido ahí en este espacio tan maravilloso a hablar del amor. Para finalizar, me gustaría hacerles una pregunta que es, cuéntenme por favor, ¿quién es el lector o la lectora ideal de este libro? ¿Quiénes son estas personas que necesitan leer su libro? ¿Para quién lo escribieron o quiénes son estos lectores, estas lectoras? Creemos que cualquier persona a la que le interese el tema y que esté dispuesta a reflexionar al respecto puede ser el lector ideal. Y sí, te da risa, pero es que de pronto hay gente que no quiere detenerse a pensar, ¿no? Entonces, creo que ese sería para mí el lector ideal. Para mí, pues yo cuando empezamos a escribir el libro sí me imaginaba a estas personas que están literal sufriendo por el tema del amor, que me parece muy triste que se vincule el sufrimiento con el amor, pero así es, o sea, es algo que pues existe mucho además. Entonces a mí en mi mente tan soñadora le gustaría que fueran todas las personas que tienen un padecimiento por el tema del amor y también aquellas personas que tienen dudas sobre el tema, ¿no? Porque sí creo que hay mucha necesidad, mucha curiosidad y también me llega luego a preocupar también y a frustrar también, si soy honesto contigo, que contigo soy muy honesto, literal, porque es casi como mi psicólogo con el que puedo estar, porque como nos decimos, como literal mi hermano en todas estas ideas, que realmente es como muy para mí impactante que hay mucha gente que habla en el amor, sobre todo precisamente en internet, hay por ejemplo en Instagram, en Facebook, en YouTube, hay mucha información sobre este tema. Pero yo me doy cuenta que es ya como una información bastante, Becky decía, adoctrinante, ¿no? De decir, el amor es esto, tienes que hacer esto, y no se presta para que las personas reflexionen. Entonces, para mí eso me preocupa, y más cuando te das cuenta que esa persona tiene miles, literalmente, de likes, millones de vistas, luego te das cuenta que cobran literal muchos miles de pesos, por tener conversiones que luego tú dices, es que es en serio que hay gente que va a pagar por esto, que además yo sé que no les va a ayudar porque no están haciéndolo desde una reflexión, está más bien desde un adoctrinamiento. Entonces, a mí por eso me encantaría que todas las personas que tienen alguna curiosidad sobre este tema, pues se leyeran. Alguien que nos acompañaba en estas conversaciones nos decía que este proyecto te ayuda a ser más oculto en el tema del amor. Y yo creo que por esa razón, para mí, debería de ser algo que sí debería de enseñarse pues a todas las personas, porque por no tener claras ideas sobre este tema, pues es que para mí están los feminicidios, por decirte algo. Yo sí creo que mucha de esta lógica está en esto, ¿no? Y no sé, pienso en dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Desde la chica enamorada que pues por el tema del enamoramiento se va con alguien muy violento, o también por el tema de alguien súper violento que de repente le llama la atención a alguien en la calle o le gusta el cuerpo de alguien, entonces lo quiere poseer. Entonces, y no sé, y eso yo creo que podríamos hablar todavía más. Entonces, a mí de verdad que me encantaría que esto sí fuera algo que se popularizara a más, pero como bien dice Becky,
pues no sé, digo, hay personas que sí nos hemos topado que no les gusta estar leyendo, reflexionando, y pues eso es como lo lamentable. Entonces, ya aterrizando mis expectativas, siendo menos soñador, pues yo creo que está dirigido a gente que quiere pensar, que le gusta leer, y que quiere informarse sobre el tema del amor, ¿no? Lo procuramos hacer según nosotros, lo más aterrizado, lo más digerible. Aún así hay personas que nos han dicho que pues es un libro raro, que también en este caso no es fácil de leerse, pero bueno, hicimos como nuestro esfuerzo y yo creo que no es fácil. Como también nos han dicho que es un libro que les está ayudando mucho y que les está transformando, Sí, ¿no? O sí. sea, ahí yo creo que también hay una gran diversidad. Exacto. ¿No? Va a depender del lector el impacto que este libro va a tener en ella, él o ella, ¿no? Entonces es como, ahí está ya la incertidumbre de nosotros, que ya la obra ya no nos pertenece, ya es del lector. Y algo que ponemos al inicio del libro, ¿no? O sea, como ellos lo coescriben con eso nosotros. Sí, es importante decir eso. Sí, realmente el lector es un coautor, porque el lector va a plasmar ahí sus reflexiones, su visión, su forma de verlo y de hacer o no suyas las ideas que va encontrando ahí, porque también se vale que digas, no, esto no me gusta y no me parece, ¿no? Y es válido, ¿no? Y pusimos esas opciones también para que también las personas así lo expresen. Entonces, sí, por eso es un libro muy dialógico, muy conversacional, lo que nosotros quisimos, que la gente converse con nosotros a través del libro. Por eso, pues ahí, bueno, si quieres tú, todavía tenemos tiempo, tú dinos, si no ya le paramos. Sí, estaba pensando en cómo, a partir de lo que dicen, entonces cada persona que tenga el libro va a ser un libro distinto, porque al interactuar con el libro, pues va a ser un contenido que le va ahora sí que a transformar de manera distinta a cada persona. Así es. Sí, por eso no sé si tengamos tiempo para mostrar un poco lo que es el libro y compartimos pantalla. Sí, adelante. Déjame entonces compartir. Antes de que YouTube nos corte. Sí, pues, y bueno, mientras Becky lo comparte, te decía que para mí, por ejemplo, lo comparto en casi todas las invitaciones que nos hacen. Me parece preocupante que conceptos como tóxico, tóxica se hagan tan populares, y que además hemos visto, ¿no? Cómo hasta luego están ahí personas diciendo, pues yo no sé, voy a decir cuál es el verdadero tóxico. Y lo más interesante es que hay mucha curiosidad por las personas, por saber pues este estándar de toxicidad. Cuando yo no sé qué tan útil sea, yo luego digo, y ojalá que así sea con el libro, que a mí me parece que hay otros conceptos que podrían interesarnos más y difundirlos más, como en el libro hablamos de ser Homo sapiens sapiens, ¿no? Estos seres cuidadosos que a mí me encantaría que alguna vez en un live estén peleándose o diciendo, bueno, peleándose, más bien sería dialogando, ¿no? Para ser todavía más congruente con esta idea de ver, pues, cómo se podría hacer un Homo sapiens sapiens, por ejemplo, limpiando playas, o como, por ejemplo, reforestando, o cuidando a los demás. Entonces, esa es como la propuesta del libro, de alguna manera empezar a generar otras conversaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí está, justo lo que quería mostrar es esto. Nosotros nos hacemos parte del libro porque lo que queremos es tener conversaciones con las personas. Y ahorita en la siguiente página, lo que dice Becky, bueno, aparte de lo del índice, está el tema de la pluma, ¿no? Que literal estos con primeras páginas hacen referencia a una pluma porque queremos que las personas literal les decimos tomen la pluma que más les guste y empiecen a escribir el libro con nosotros para que empiecen a reflexionar. Y pues está precisamente más adelante lo que viene siendo pues estas renglones para que las personas respondan y estén ahí cuestionándose pues qué es el amor. Perdón, es que Becky me dice que no se carga la imagen. Aquí tenemos estos cuestionamientos de qué es el amor. De Judith Butler, de Kenneth, de Ken Gergen. Exactamente, entonces todos nuestros personajes favoritos los hicimos pues ahí presentes, los hacemos parte del libro para que los lectores, las lectoras, les lectores, ahí se decían que esta palabra está medio tramposa, ¿verdad? Realmente se pongan a reflexionar y como ya decía Becky, pues estamos muy influenciados por el cine. En un capítulo 2 les invitamos a que se cuestionen de dónde surgen sus ideas del amor. Y entren a la Matrix. Y entonces aquí estamos utilizando a Foucault como Morpheus de la película, y él te invita justo a problematizar y a historizar, ¿no? Desde dónde vienen las ideas y creencias que tienes acerca del amor,
Para ello luego hacemos el capítulo 3 o segunda parte del libro, en donde hacemos una revisión histórica de todos los grandes filósofos, autores que han escrito del amor a través de los siglos, desde aquella época hasta nuestros días, e invitamos al lector con estos corazoncitos a ir marcando, ¿no? Con cuáles autores me identifico, con qué filósofos o conceptos digo, ah, sí, eso es afín a lo que yo pienso acerca del amor, o no. Y al final de este capítulo, las personas van a hacer un listado de cuáles fueron esos filósofos y autores que han influido en su concepto de amor. Este capítulo se basa en el trabajo de Irving Singer, que es un investigador del MIT que dedicó toda su vida al estudio del amor, ¿no? Entonces, hace un trabajo impresionante. Después pasamos en el capítulo 4 a hablar de la historia salvaje del amor, que es donde incluimos a Desmond Morris y a Helen Fisher. Y este es el capítulo más enfocado en lo sexual, en lo biológico, en el enamoramiento y toda esta parte que tiene que ver con el instinto de reproducción, ¿no? Y esta visión de esos dos autores. En el capítulo 5 incluimos la ciencia del amor en pareja, basados en los trabajos del Instituto Gottman. Y ahí pues ya damos como los puntos principales para tener una relación que sea duradera y feliz, o bien que termine en divorcio. Y ahí se abordan como varios de los puntos, ¿no? Que ellos recomiendan para tener una relación de pareja, digamos que positiva o exitosa. Y yo creo que esas dos o ese es el único capítulo como tal que se enfoca solo en amor de pareja, porque los demás, y aún así lo que te dicen ahí te sirve para otras relaciones, ¿no? Y en los demás capítulos procuramos hablar del amor no solo en la pareja, sino en otro tipo de relaciones y vínculos. Y a partir de esta tercera parte del libro, que ya es el capítulo 6, ya hasta reconocemos que son nuestras historias favoritas del amor, porque es cuando ya retomamos a Ariane Eisler y otras perspectivas un poco más socioconstruccionistas. Hacemos esta metáfora de Alicia a través del espejo, porque revisas la historia de Ariane Eisler, o más bien la revisión histórica o prehistórica que ella te da de la evolución de la humanidad, y dices, no inventes, es como si todo fuera al revés de como me lo habían contado, ¿no? Claro. Y entonces ya hablamos de diosas más que de dioses, y de esta perspectiva de una humanidad donde había armonía y se valoraba más esta solidaridad y este apoyo mutuo que el poder y lo que se valora ahora, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo fue evolucionando y cambiando la humanidad. Y de pronto cambiamos del rosa al negro cuando comenzamos a hablar del patriarcado y cómo todo se fue transformando en nuestra era, ¿no? Y ahí quisimos ser muy gráficos y visuales con este cambio y transformación que se dio en la sociedad a partir del patriarcado. Hay, por supuesto, los personajes que dan esperanza, como Jesús, ¿no? Que vienen a hacer un cambio en este sentido. Sin embargo, pues el desarrollo histórico pues no deja de tener estos bucles como ponemos ahí, y pues ahí vamos invitando al lector justo a hacer estas reflexiones. En el capítulo 7 retomamos las ideas de Maturana, por eso le pusimos el amor como esencia de nuestra existencia, y aquí queda este grafiti precioso de Maturana, que bueno, por cierto, un amigo que era grafitero y ahora es artista gráfico, que se llama Raúl López, es quien nos ayudó con este tipo de ilustraciones, y todo este capítulo pues en sus obras, ¿no? Y aquí nos inspiramos en redes sociales, en cómo se utilizaban en aquel entonces las reacciones, ahora ya han cambiado, ¿verdad? Ya han cambiado un poco. Sí, la idea es que el lector vaya aquí reaccionando a cada uno de estos párrafos, cómo le hace sentir, cómo reacciona ante cada una de estas ideas, y va a ir marcando ahí cómo se va sintiendo con cada una de estas ideas que nos propone Maturana, que como bien dice Luis, pues luego nos llevan a hacer esta pregunta, esta disyuntiva entre si quiero ser un Homo sapiens sapiens o un Homo sapiens aggressans, es decir, conectarme más con el patriarcado o con la parte matrística. Y por eso esta mirada, ¿no? Con un poco de luz o bien desde la agresión. Y ya a partir de ahí pues viene la parte final, que aquí también hacemos toda una recapitulación de distintos autores, porque en esto de cómo ser un Homo sapiens sapiens invitamos al lector justo a esta reflexión y transformación en el amor a sí mismo, entendiendo que yo no soy nada más yo, sino que estoy totalmente vinculada con mi entorno y por ende con el planeta, con la ecología, y a partir de ahí pues retomamos desde un poco de indagación apreciativa, y bueno, ya va Luis muy rápido, ¿no? Sale Chris Killman, citamos a un chorro de autores que nos aportan mucho. Ahí está Paul Václavic con su teoría de la comunicación, está Sheila, también hablando de comunicación. Hola Sheila, te amamos. En fin, vamos retomando muchas de las ideas que nos pueden enriquecer
para tener esta parte del amor a uno mismo en nuestras relaciones. Aquí ya hablamos un poco más de relaciones de pareja. Hablamos When de Harry met Sally, Esther, que no podía faltar, Esther Perel. Esther Perel. Entonces, bueno, ahí vamos retomando esta cuestión de las relaciones de pareja, la fidelidad, la monogamia, la no monogamia. Y esta es la última parte que anexamos ya ahora durante la pandemia 2020, que le pusimos las novedades del amor, y fue donde incluimos a Bárbara Fredrickson, a Sigmund Bauman, a Marita Osés y a Brigitte Vasallo. Entonces, esta es como la parte final en donde hacemos esta compilación de estas obras. Y cerramos con la explicación de la imagen de portada del libro, que es nuestra visión acerca del amor, que quisimos plasmarla en esa imagen. Y bueno, otra que tiene que ver un poco con la pandemia, ¿no? Y bueno, y con un epílogo, porque pues como te digo, aquí las personas luego van a platicar, van a dibujar, van a escribir, pues cómo se han transformado. Y pues de eso es más o menos. Wow. Que pues les queríamos compartir lo que ha sido este proyecto y pues muchas gracias de verdad por este interés en querer conocerlo y ojalá que pues muchas personas se animen a introducirse en este tema del amor. Creo que es muy necesario y sí me parece que pues puede ser toda una aventura que les va a transformar la vida para bien y no solamente a las personas que lo lean, sino a todo su entorno. ¿Dónde podemos conseguir este libro, Luis, Becky? Cuéntenos. Pues pueden contactarnos directamente, ya sea a través de nuestra página, que es www.construyamosoluciones.com, y ahí está directo la pestaña del libro y el botoncito para WhatsApp con nosotros, ¿no? O si nos quieren contactar en Facebook, nos pueden buscar como Consol Cancún. Si no, pues no sé si quieres que les demos nuestro número celular, dinos. Sí, claro. A que les manden WhatsApp, por favor, para pedir el libro. Es 998-2232-033, es el celular de Luis, o el mío es 998-2232-066. Y pues decirles que hay entregas gratis, obviamente acá en Cancún, en Mérida, tenemos allá libros y también en Guadalajara, que es donde tenemos como nuestra distribución de libros y pues ahí y si no, tenemos envíos nacionales a todo el país por 200 pesos más. Excelente, pues muchas gracias amigos, es como siempre un placer verles, platicar con ustedes siempre es una experiencia generativa y que me deja pensando en muchas cosas. Les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Mérida hasta el hermoso Cancún y sigamos en conversación y pues cuando vayamos teniendo noticias de cómo vayan ustedes retomando esta cuestión de la escritura y empiecen a escribir esta parte número 2 y estas cuestiones de las relaciones abiertas y el poliamor, seguiremos hablando sobre más cuestiones acerca del amor. Les mando un abrazo. Nos vemos. Bye. Gracias.